edificando al cuerpo de Cristo con la sana doctrina. Ministerios Roca Eterna y su pastor, Alex Hernández, presenta su programa. Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre. Sabemos que Dios hablará tu vida. Quédate con nosotros. Libro de los Números, capítulo número 14, los versos del 20 al 23. Usted deja ahí preparada la escritura, deja ahí preparada la porción de la palabra y le voy a poner un panorama bíblico, por supuesto. La Biblia hace ciertas analogías, hace ciertas aplicaciones de la vida cristiana. En algunos casos, por ejemplo, utiliza plantas para darnos a entender ciertos mensajes. El Señor Jesucristo usó parábolas para poder dar a entender parte del mensaje y esconder otra parte del mensaje. Pero el apóstol Pablo, cuando toma la escritura para trasladarnos la enseñanza, hace ciertas analogías que se hacen muy interesantes. Por ejemplo, el apóstol Pablo compara la vida de un cristiano con la vida de un soldado. Compara la vida de un cristiano con un atleta que corre en el estadio. Pero cada una de esas aplicaciones tiene un mensaje, tiene una enseñanza. Aunque no me voy a apoyar 100% hoy en una de ellas, quiero tomar la idea del atleta, del que corre en el estadio. Porque la vida de un cristiano, nuestra vida cristiana, hermano, el día que nos convertimos a Cristo, es empezar una carrera que así como tiene un principio, también tiene una meta final. La vida cristiana no es una vida que se camina de manera accidentada o de manera accidental. En primer lugar, debemos entender que hay un trazo de camino que ya está marcado. Nadie puede inventar su propio camino, aunque el hombre nunca puede evitar la tentación de agregarle al camino de Dios sus propias conjeturas, algunas veces sus propios temores, sus inseguridades y un sinfín de situaciones que han dado forma a corrientes de pensamiento, a líneas de pensamiento muy personal. Pero el trazo del camino de la vida del cristiano, hermano, ya está marcado, ya está trazado. Además de eso, también el Señor por su palabra provee las herramientas necesarias. Quiero que escuche esto: las herramientas necesarias para distinguir el camino correcto, las herramientas necesarias para correr el camino correcto y las herramientas necesarias para llegar al final del camino en el que nosotros tenemos que llegar. ¿Me explico? No hay cambios. Así como hay un principio, hay un final. Dice la Biblia que cuando el Señor sacó a Israel de la tierra de Egipto, ¿cuál era la meta de Israel? Llegar a Canaán. Sin embargo, era una tierra que ellos no conocían, nunca habían vivido ahí. Han pasado 430 años, termina toda una etapa de esclavitud. Y como en algún momento el Señor le dijo a Abraham: mira, te voy a llevar a una tierra que no conoces, que nunca la has visto. Abraham llegó a esa tierra, recorrió toda la tierra desde el norte hasta el sur, del este al oeste. Pero su descendencia, aquella prole que llegó a ser esclava en Egipto por 430 años, no tenía la menor idea de cómo era la tierra, pero sí conocía alguna referencia por la tradición oral que habían recibido desde la experiencia de Abraham, su padre, genéticamente hablando. Entonces, como había sido dada como promesa, una vez el pueblo de Dios salió de Egipto, hermano, ya no se trataba que al ser libres de Egipto cada quien viviera su vida o caminara su camino como bien le diera su gana, sino que todos tenían que seguir un mismo trazo, tenían que seguir un mismo camino y todos tenían que llegar a una misma meta. Pero en el camino sucedió una cosa lamentable.
Dice la Biblia, la mayoría de ellos no llegaron a la meta. Y uno podría decir, qué triste, ¿no? Los israelitas no llegaron a la meta. Pero luego el apóstol Pablo dice que así como muchos de ellos no llegaron a la meta, de nosotros también hay muchos que no van a llegar a la meta. Y eso ya adquiere otra dimensión. Eso ya adquiere otra connotación. Entonces fíjese pues, si usted ya es salvo, si usted ya confesó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, si usted ya abrió su corazón a Cristo, Él ya mora en su corazón, Él es su Salvador, gloria a Dios por eso. Usted es salvo, usted es hijo de Dios. Pero hermano querido, precioso de mi alma, usted todavía no ha llegado a la meta. La pregunta entonces es, ¿está corriendo como debe correr? Bueno, déjeme ir un poquito más. ¿Está corriendo o está estancado? ¿Está avanzando o se detuvo? ¿Está reflexionando? ¿Está meditando? ¿Va en el camino que Dios trazó o usted vive el evangelio a su manera? Como dijo una canción del mundo hace algunos años atrás, ¿verdad? Vivo a mi manera, es ser a mi manera. Algunas veces a los evangélicos nos gusta vivir el evangelio a nuestra manera porque consideramos que así tiene que ser. Perdone papaito lindo y perdone mamadita linda. El único que dicta la forma de vivir o de caminar este camino es Dios, nadie más. Ni siquiera una autoridad espiritual, ni siquiera, hermano, un ministro de Dios puede agregar a ese camino que ya está trazado. Dice la Biblia, vamos a ir al libro de los Números, capítulo número 14, verso número 20. Y de una vez le voy a invitar que abra usted su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Hoy voy a enseñar una serie de enseñanzas. Voy a principiar esta serie de enseñanzas. En un principio quise englobar toda la idea en una sola, pero no me acomodaba la necesidad de transmitir la enseñanza. Entonces la voy a segmentar de la manera como se me vayan presentando las circunstancias. No quiero bosquejar mayor cosa en ese sentido. Vamos a ir entonces a la Biblia, capítulo número 14 del libro de los Números, y vamos a leer a partir del verso número 20. Hay por supuesto muchos detalles acá anteriormente, pero voy a evitar la tentación de leer eso para no distraerme del punto medular. Dice el Señor, está hablando con Moisés y le dice: entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra. Moisés intercede, el pueblo acaba de hacer una cosa mera fea por ahí, y dijo: Dios, ya los perdoné. Pero luego sigue diciendo: pero ciertamente vivo yo, quiere decir Dios testigo de sí mismo. Vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Verso número 22. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz. Subamos el siguiente texto. Déjame el 22 y el 23 ahí juntos, Charlie, por favor. Dice: los que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. ¿Qué fue lo que sucedió? Que provocaron a Dios 10 veces. Por supuesto que pecaron muchas veces, pero hermano, entre muchas transgresiones hay 10 provocaciones que colman la paciencia de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado es que no se llega a la meta. No importa que hayamos tenido una preciosa doctrina, no importa que hayamos tenido una preciosa palabra, no importa que Dios nos haya bendecido mucho
con la alabanza. No importa, hermano, que hayamos tenido algún precioso privilegio. No importa, hermano, si nosotros tuvimos algún llamamiento, una elección ministerial, un establecimiento ministerial. Hay un colmo que una vez se rebasa o se topa, porque no se rebasa, se topa ese colmo, sencillamente no se llega a la meta. Ahora, yo me imagino que usted en su vida cristiana quiere llegar a la meta, ¿verdad? ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Usted no se quiere quedar, hermano, tirado a mitad del camino. Entonces yo le tengo que predicar de las 10 provocaciones. Le tengo que predicar, hermano, de las 10 razones por las cuales muchos, mire la sentencia del Señor, dijo: los que me han puesto a prueba. Hay una versión un poquito más consistente acá y dice: los que me han provocado estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. Pero hermano, si cualquiera le preguntaba a un israelita camino del desierto, hermano israelita o varón israelita, ¿a dónde van? A Canaán, a la tierra prometida. ¿Y qué camino lleva? Vamos a Canaán, para allá nos lleva Dios. Hermano, dice el apóstol Pedro, hoy en día dice, tienes que ser diligente para confirmar tu elección y tu llamamiento. Hermano, no se trata solamente de decir: es que yo ya soy cristiano, ya empecé la carrera. Gloria a Dios, hermano, porque ya empezamos la carrera, pero todavía tenemos que llegar a la meta. Voy a decir esto porque lo dice la Biblia. Yo no me quiero abrogar ninguna idea personal en ese sentido. Pero hermanos, si la Biblia dice que no todos van a llegar a la meta, no todos van a llegar a la meta. Ahora alguien podría preguntar: pastor, ¿y quiénes cree usted que van a llegar? Los que no provoquen a Dios 10 veces. Pero cuando se llega a ese límite, ahora mire, porque nosotros estamos en un periodo muy precioso, se llama el periodo de la gracia de Dios. ¿Y qué significa el periodo de la gracia de Dios? Que si nos llegáramos a sorprender a nosotros mismos en algunas de estas 10 actitudes, si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Quiere decir, nos da oportunidad de retomar el camino. Nos da oportunidad de enderezar los pasos. Nos da oportunidad, hermano, de redireccionar si descubrimos que en alguna cosa de estas nosotros estamos llevando a Dios a su límite. La Biblia dice que Dios es lento para la ira. Es lento, pero se enoja. Lentamente sí. Y como nosotros somos sus hijos, somos exactamente igual a Dios, ¿verdad? Lentos para la ira. No, nosotros somos lo contrario de Dios. La Biblia dice: Él es lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros somos escasos en misericordia y veloces para la ira. Tenemos mucho que aprender en este camino. Primera carta a los Corintios. Quiero que recuerde la idea. Acá es: el que provoca 10 veces no llega a la meta. Alguien podrá decir: pastor, perdone, pero usted está leyendo el Antiguo Testamento. Usted está apoyándose mal, porque eso fue para el Antiguo Testamento. El camino de los cristianos hoy en día es otra cosa. Dios quiere que vivan como reyes. Dios quiere que sean millonarios. Dios quiere que estén en la cumbre del éxito económico, político y religioso. Alguien podrá tener sus argumentos. Yo me remito a lo que dice la Escritura. Dice la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo número 10, verso número 5. ¿Me he explicado hasta acá, hermanos? Vayamos entonces un poquito más. Verso 5, gracias, Charlie, así lo que quería. Hoy estás pilas. Verso 5. En los versos del 1 al 4, lo que usted encuentra, hermano, es el desfile de Israel caminando o saliendo de la tierra de Egipto. Y la Biblia dice, que Dios le dio a ese pueblo todo el equipamiento que ellos necesitaban. O sea, Dios no escatimó. Para ponerle algunos trazos, quizá yo voy a hablar de eso más adelante, no sé. Pero hermano, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, tenía que ser ministrado 4 veces con agua.
Y esas 4 ministraciones de agua tenían que provocar en ellos un desarrollo espiritual. Esas 4 ministraciones sobrenaturales en su vida natural tenían que provocar en ellos un cierto crecimiento y un cierto desarrollo para poder entrar a la tierra de la promesa y ser sabios en la administración de la promesa de Dios. Entonces, en los versos anteriores, en alguna medida el apóstol Pablo nos está hablando de ese equipamiento, de ese recurso que había dispuesto Dios. Entonces, fíjese, una vez Dios ha cubierto su responsabilidad hasta el verso número 4, de ahí en adelante, hermano, ya no es responsabilidad de Dios, ya era responsabilidad de su pueblo. Hermano, la forma como nosotros vivimos nuestra vida cristiana ya no es responsabilidad de Dios. Él ya proveyó los medios, Él ya proveyó las herramientas, ya nos dio los equipamientos necesarios, ya nos dio lo que necesitábamos, hermano. Su sangre, Dios, su palabra, su Espíritu Santo, y nos guste o no, también nos dio pastores. ¿Qué puede uno hacer, hermano, si así lo decidió Dios? Fíjese que Moisés resintió tanto la carga del ministerio que dijo: Señor, estaría mejor muerto que de pastor. Para algunos que desean ser pastores, dijo Moisés, porque resintió el peso de la responsabilidad. Entonces, hermano, en el verso número 5, cuando Dios ya ha dado todo lo necesario, dice en el verso 5: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Hermano, su vida cristiana, mi vida cristiana, nosotros debemos vivirla para ser agradables a Dios en primer lugar. ¿Me explico? Todo lo que nosotros hacemos, hermano, le voy a decir por qué. Trate usted de quedar bien con toda la gente. ¿Y con cuánta gente queda bien? Hermano, una de las primeras cosas que yo aprendí en el ejercicio ministerial es que como pastor es imposible quedar bien con todos. Imposible. Hermano, congregacionalmente, y eso se lo digo a los hermanos líderes, a los hermanos que me soportan en el trabajo, porque a veces veo como que ellos se afligen un poquito, ¿verdad, hermano? Porque se oyen quejas de una cosa, quejas de otra cosa, inconformidades de otra cosa, comentarios de otra cosa, hermano. Pasa hasta en las mejores familias. Y entonces ellos a veces están cargaditos. Y dice: pastor, ¿y cómo hacemos por esto, por aquello? Reproches, hermano, algunas veces hasta comentarios abusivos acerca del liderazgo. Dice: pastor, ¿qué hacemos? Y les digo: no podemos quedar bien con todos. Quisiéramos quedar bien con todos, pero no podemos quedar bien con todos. Si quedamos bien con uno, quedamos mal con otro. Fíjese, pues acá hoy no hay sol, pero los hermanos friolentos dicen: ay, qué rico en la iglesia el calorcito que hace. Y si pusiéramos aire acondicionado, los que se acadoran dicen: ah, por fin, qué fresco se siente. Y los friolentos: por favor, le pueden bajar el aire acondicionado. Unos quieren, otros no quieren, hermano. Así somos, de inconformes. Más las hermanas que son friolentas, se les enfrían las manos, la nariz y los pies. Esa es característica de mujeres. Los pies helados, las manos heladas, la nariz como que es Rudolf, que ya tendría trabajo en estos días, ¿verdad? Dice la Biblia: Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Dice: pues quedaron tendidos en el desierto. Y la meta, hermano, la meta de Dios nunca fue que su pueblo quedara tendido en el desierto. ¿Por qué se quedaron tendidos en el desierto? Porque 10 veces provocaron a Dios y dijo el Señor: ya no más, hasta aquí, la 10ª se terminó.
Quizá usted está pensando, ¿por cuál iré? De repente está en la 9, hermano. De la mayor parte de ellos. Voy a hablar, hermano, con un poco de más libertad por la señal que sale más allá de estas 4 paredes. De la mayor parte del pueblo evangélico Dios no se va a agradar. Hermano, nunca las multitudes han sido confiables. La misma multitud que se atiborró de pan y pescado, la misma multitud gritaba: crucifícale. Pero cualquiera hubiera dicho: hermano Jesús, ponga iglesia, hombre, mire, 5,000 gentes lo vienen siguiendo. Usted se ve que tiene liderazgo, usted sí las puede. Los mismos que se saciaron, como dice una versión, se hartaron de pan y pescado, después gritaron: crucifícale. Hermano, de la mayoría de pueblo de Dios, Dios no se va a agradar. Por eso yo le tengo un pequeño consejo de pastor en esta mañana: hágase agradable a los ojos de Dios. No pretenda deslumbrar a las autoridades, tampoco pretenda deslumbrar al pastor. Hermano, hágase agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene que llegar a la meta. Cristo, hermano, murió confiando en que usted tiene que llegar a la meta. Sigue diciendo la palabra. Sin embargo, dice, a pesar de que dispusieron de todo el equipamiento. Mire, hermano, Israel fue la primera parte de la creación que dispuso de un GPS, para los que entienden esto, o sea, un sistema de posicionamiento global, dicho más corrientemente, un GPS. Le dijo el Señor a Moisés: mira, el camino que vas a emprender nadie lo ha caminado, pero yo te voy a decir por dónde caminarlo. Y entonces le dio un ángel, y el ángel era el encargado de ir marcando las jornadas. De pronto el ángel se detenía y decía: para el día de hoy solo esto había que caminar. Ah, bueno, solo esto había que caminar. Entonces al reposo. Otro día había que caminar un poco más o un tiempo más jornadas, se caminaban más jornadas, y así el pueblo fue siendo dirigido hasta que llegaran, o la meta, o la idea, perdón, era que llegaran a la meta. Pero ¿qué fue lo que sucedió en el camino? Que mientras iban avanzando, hermano, fueron provocando a Dios de manera paulatina. Y entonces iba Dios, déjeme ponerlo un poquito jocoso el asunto, hermano, iba Dios como avivando a su pueblo, gloria a Dios, porque Dios, ¿no? Avivándolo, qué bueno, caminen, que avancen, van avanzando, creyeron en mí, salieron de Egipto. Y de repente el pueblo empezaba a quejarse. Le voy a agregar este otro detalle porque quiero que lo vaya conservando en todo el discurso de esta y otras ocasiones más adelante. Hermano, la evidencia que testifica o testimonia que hay una provocación a Dios es la queja. Cuando uno empieza a quejarse, hermano, está en el filo de la navaja. Yo se lo voy a demostrar por la Biblia, por supuesto. Dice entonces la Escritura: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. ¿Y qué les sucedió? Se quedaron tendidos en el desierto. La meta de Dios nunca fue, hermano, que se quedaran tendidos en el desierto. Hermano, el día que empezaste tu carrera cristiana, el día que empezaste tu camino en Dios, el día que confesaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, empezaste un camino, y Dios no quiere que te quedes tendido en el desierto. Y si te quedas tendido en el desierto, nunca le vayas a echar la culpa a Dios. Y menos decir: nadie me lo dijo, nadie me lo advirtió, nadie me dijo a mí nada, yo no sabía que me podía quedar tendido en el desierto. No, se puede quedar tendido en el desierto. Hermano, el día de su fiesta y mi fiesta, su celebración y mi celebración, es el día que hayamos llegado a la meta. Antes no podemos cantar victoria, pero para eso tienen que suceder ciertas cosas. Voy a intentar
ir aterrizando ya la primera idea. Verso número 6. Insisto, alguien podrá decir: pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Pastor, pero eso fue por Egipto y por el desierto, y argumentar. Dice el verso número 6: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para quién era el mensaje entonces, hermano? Para nosotros. Ellos son un ejemplo de que aquel que no agrada a Dios en su vida cristiana se queda postrado en el desierto. Es un ejemplo, es un escarmiento, hermano. Si no agradas a Dios en tu camino, bueno, si no caminas, si no usas las herramientas y el equipamiento que Dios te dio para caminar y no agradas a Dios, te vas a quedar tendido en el desierto. Hermano, aquí no cabe que, ay, es que como el Señor es tan lindo, ay, tan precioso, que es tan lindo el Señor, Él me va a llevar. Si no caminas, no avanzas. No hay tales sentimentalismo de que como el Señor es lindo y entonces ya te introdujo a Canaán. No, hermano. Si no agradas a Dios con todo y el amor que nos tiene, se acaba la historia. ¿Me doy a entender? Bueno, dice entonces: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciamos lo malo como ellos lo codiciaron. Todo se basa en la codicia. Y voy a intentar, hermano, en el transcurso de la exposición ir resaltando este detalle de la codicia en la medida que pueda hacerlo. Dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros tampoco hagamos lo malo. Entonces, hermano, bien hacemos en ocuparnos en ver en qué se equivocó Israel para no cometer nosotros los mismos errores. ¿Me doy a entender? Entonces, hermano, esto ya nos pone un panorama, nos pone un parámetro de vida. Y le quiero dar un consejo más. Hoy vine aconsejador. Mire, hermano, cuando uno viene al culto a Dios, es cuando tiene la mejor oportunidad de despegarse de lo natural y meter la cabeza en lo celestial. Y cuando usted mete la cabeza en lo celestial, entonces puede enfocar su meta, su camino, su equipamiento, sus herramientas, de todo lo que dispone, para que cuando aterriza una vez más a la vida natural, entonces sabe cómo debe conducirse. Y le agrego otro consejo más, infalible. Dice la Biblia, Hebreos 12:4, que esta carrera se corre poniendo los ojos en Jesús, no poniendo los ojos en los hermanos, mucho menos en el pastor. ¿Me explico? Si aún el apóstol Pablo, hermano, siendo ese hombre de esa tremenda estatura espiritual, dijo: imítenme a mí en lo que imito a Cristo. Por descontado está diciendo: cuando tengo actitudes que no se parecen a las de Cristo, no me imiten. Solo lo que ven de Cristo, imiten. El apóstol Pablo, hermano, el perito arquitecto de la iglesia, el hombre que le fue revelado lo más grande del misterio del evangelio de Dios, el hombre que le fue revelada la participación de la gentilidad en un plan que parecía que la gentilidad nunca había tenido nada que ver. Un hombre de un cerebro desarrollado, iluminado, inteligente. Entendía, hermano, que él mismo estaba en ese proceso de perfeccionamiento y por eso jamás se puso como ejemplo. Dice entonces la Biblia, terminamos acá, dice: a fin de que no codiciemos lo malo. Te vas a ir unos 5 versos, Charlie, así como le subes tú esa cosa. Eso es, sigue. Aquí está, verso número 11. Hermano, en la Biblia, cuando algo es repetido 2 veces, quiere decir que su cumplimiento es inminente. Por eso el Señor Jesucristo usaba una fórmula para hablar. Yo sé que usted la ha leído ahí en los evangelios. De cierto os digo. De cierto os digo. Lo que el Señor está diciendo es: de esta no te escapas. Así como digo, así se va a cumplir. Fíjese, el verso 6 nos dijo que esto era un ejemplo. En el verso número 11 nos vuelve a repetir la misma cosa. Dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo, para reafirmar la idea
que todo lo que le pasó a Israel es un ejemplo para nosotros. Los seres humanos somos muy dados a imitar. Por alguna razón eso está en nuestra naturaleza, hermano. Lamentablemente, a veces tratamos de imitar lo malo y no de imitar lo bueno. Usted ve el comportamiento del mundo. Mire pues, ¿por qué existe la moda? No la muda, sino la moda. ¿Por qué existe la moda? ¿Usted ha visto su foto de hace unos 10 años atrás? ¿Le gustaría que la pasáramos acá en la proyección? ¿Por qué? Si hace 10 años usted se veía guapísimo, las hermanas se veían preciosas hace 10 años. ¿Por qué no enseña sus fotos de hace 10 años? Es que no está de moda, ya se salió de los parámetros de la moda. Mire, ¿por qué seguimos la moda? Por imitación. ¿Sí o no? ¿Cuántos de los hermanos acá usaron pantalón acampanado? Voy con los varones, ya más o menos de mi generación, o sea de 35 años más o menos. ¿Cuántos usaron pantalón acampanado de cintura baja? Y se van a reír. Así andamos, hermano. Con cincho grueso, hebilla grande con un paz y amor. Camisas ajustadas de tela poliéster llenas de flores de colores por todas partes. Cintas amarradas en el pelo. Sí, y greñudos. Y mire esta palabra que sí es un poco corriente, creo yo, pero me preocupa un poco por la televisión. Mientras más macilento uno caminaba, iba a decir así guambado, pero esa palabra es un poco fuerte, se veía mejor. Las patojas decían, está en la onda hippie. Y uno se saludaba con las amistades. ¿Qué onda? Yo le aseguro, hermano, que yo entro acá con pantalón acampanado, cintura baja, cincho grueso, un paz y amor acá, camisa pegada de poliéster con flores, usted da el grito en el cielo. Pero en esos días no, estábamos a la moda. ¿Por qué seguimos la moda? Por imitación. Algunas veces me dicen los padres de familia, pastor, mire, a mi hijo, ¿por qué se ponen unos sus harapitos, alguna cosa? Le digo, déjelo, dentro de 5 años va a sentir vergüenza de cómo se vestía ahora. Y así es. ¿Cuántos hermanos usaron el pelo largo? Así de. En cambio ahora no, ¿verdad? Todo por imitación. Si sale una artista famosa y saca alguna su charadita por ahí, ya van todas las mujeres siguiendo la moda. Y sale por ahí algún galanazo haciendo algo y ya van todos los hombres siguiendo la moda. Somos imitadores. Imitemos a Cristo. Saquemos buen provecho. Por eso dice la Biblia, mira, estas cosas, yo voy a ampliar un poquito la idea. Estas cosas sucedieron como un mal ejemplo. Israel, hermano, con el perdón de todos los israelitas, son un mal ejemplo para nosotros en cuanto a las cosas espirituales. Son un buen ejemplo en otras cosas, en aspectos de vida natural, hermanos, son un ejemplo. En la vida natural son un ejemplo, pero en la vida espiritual son un mal ejemplo para nosotros. Por eso algunos hermanos que andan ahí ahora queriendo andar como que son judíos sin ser judíos, están siguiendo el mal ejemplo, hermano. Al único que debemos imitar se llama Jesucristo. Él sí es un buen ejemplo para nosotros. Dice la Biblia, estas cosas sucedieron como ejemplo, y luego agrega, y fueron escritas, quedaron registradas. ¿Para qué se escribieron? Dice, porque son una enseñanza para nosotros. Entonces, hermano, cada vez que leemos esos pasajes, ¿qué debemos entender? Dios nos está hablando, Dios nos está enseñando, Dios me está diciendo algo. Esa es la actitud que debemos tener al leer estas cosas. Sigue diciendo,
Es una enseñanza para nosotros, para quienes el tiempo se acabó. ¿Qué significa esto? Que mientras más cercano está el final del tiempo, entiéndase, mientras más cercana está la venida de nuestro Señor Jesucristo, más importante se hace el ejemplo. ¿Por qué? Porque el tiempo se estrecha. Y cuando el tiempo se reduce, hermano, es cuando uno debe ser más diligente, debe ser más cuidadoso en la forma que vive su vida cristiana. Aquí entra un ingrediente, hermano, tal vez el ingrediente más, entre las cosas más difíciles de todo esto: la incredulidad. Hermano, a veces los cristianos oímos la palabra de Dios y pareciera que no es con nosotros, fíjense. Como, fui a la iglesia y oí un mensaje, pero no tiene nada que ver conmigo. Como que fuera para otra gente. No sé si es porque nos sentimos muy pagados de nosotros mismos, si es porque nos sentimos que estamos espiritualmente en una estatura envidiable y ya no necesitamos aprender nada más o no caminar nada más. No sé si es porque nos sentimos muy seguros de nuestro camino, muy seguros de la meta, no sé. Pero hermano, es difícil que el pueblo de Dios se dé por aludido. La Biblia dice que eso es razón de la incredulidad. ¿Y por qué no lo creemos? Porque pareciera que nos está hablando para otra gente, de otro pueblo, de otra galaxia, de otro planeta, de otras condiciones. Y no, hermano, cuando uno va al culto a Dios, a la palabra de Dios, debe darse por aludido. ¿Me explico? Bueno, dice la Biblia, perdón, fueron escritas. Dios se tomó el trabajo, hermano, de dejar registrado de manera escrita todo esto. Bendito sea el nombre de Dios por la palabra que nos ha llegado escrita. Bendito sea Dios por los vasos que usó el Señor, hermano, para que esto quedara registrado. Y dice el apóstol, y fueron escritas como una enseñanza para nosotros, porque el tiempo se acabó. Mientras más cercana está la venida del Señor, hermano, más importante se hace ser agradable a los ojos de Dios. Bueno, dice el verso 12, voy a cerrar acá esta primera idea. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Platicaba con un niñito y me enseñó, su manita tenía un golpecito. Y dice, mira, me golpeé. Le digo, ¿cómo te golpeaste? Balbuceando todavía algunos términos. Me dice, me subí en la escalera de un resbaladero y chiploc. Es decir, me caí. Hermano, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que chiploc. El que cree que está firme, oiga como dice la Biblia, no el que está firme, sino el que cree que está firme. Es decir, que tiene una realidad irreal de su realidad. Tiene una idea equivocada de cuál es su realidad y cree que es una cosa y no lo es. Él cree que está firme, pero no está firme. Entonces dice, el que cree que está firme, tenga cuidado. Yo esto lo traslado en un consejo muy práctico, hermano. En todo lo que uno siente firmeza, hay que seguir mejor la fórmula, no hay que confiarse. Es mejor no confiarse, hermano. Si no, mejor me doy por aludido, mejor me doy por entendido y enterado de la palabra. Y no decir, eso ya me lo sé. Yo en eso ya avancé. ¿Cree que está firme? Mejor tenga cuidado. Hermano, yo lo invito a que conmigo mejor tengamos cuidado. ¿Cuántos quieren tener cuidado? Es mejor, es más saludable. ¿Por qué? Porque, hermano, yo me imagino que usted siente lo que yo siento en este sentido. Yo quiero llegar a la meta, hermano. Fíjese que me identifico con unas palabras de Pablo. Dice Pablo, no vaya a ser, dice, que habiendo yo predicado a otros, yo no llegue a la meta. El apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo, hermano, se preocupaba de no llegar a la meta, perdone que lo incluya usted en esto, pero si Pablo tenía temor de no llegar a la meta, yo creo que usted y yo tenemos razón para desvelarnos.
¿Me explico? Entonces dice, el que cree que está firme, el que cree que está bien, mejor tenga cuidado. Ahora, en ese ejercicio de tener cuidado, hermano, hay un grado de honestidad, de integridad personal, en la que uno se va examinando y dice, no, esto está mal, esto lo debo arreglar. No, esto está mal, esto lo debo corregir. Y le voy a decir algo más importante dentro de esto. Una mala actitud para avanzar esto. Los seres humanos somos dados a poner muchas condiciones. Ejemplo, la esposa quiere cambiar si su marido cambia. Es que cambia tú primero. ¿Qué prefiere? ¿Quedarse postrada en el desierto? El esposo quiere cambiar si ella cambia. Es que tú no me das testimonio, tú me tratas mal y el sartén ya me duele la espalda. Comprá de teflón. Si tú cambias, yo cambio. Los hijos quieren cambiar si sus padres cambian. ¿Se da cuenta que en ningún momento la Biblia amarra responsabilidades compartidas? Nos dice, el que cree que está firme pero los demás no cambian, no cambie. No hay que esperar que los demás den fruto. Perdón. No sea que nos quedemos postrados en el desierto. Bueno, vayamos a las 10 provocaciones. Yo no sé cómo está usted de tiempo. Yo sí tengo tiempo para seguirle predicando. Las 10 provocaciones hoy. Vamos a ir a la primera. Voy a ir en este orden porque es el orden que la Biblia organiza, aunque cronológicamente algunas cosas fueron un poquito diferentes, pero quiero poner un cierto orden. Vamos a ver cómo logro hacerlo, porque no siempre lo logro. Baja unos 4 versos ahí, hermano Charlie. Baja, no, perdón, te quise decir al revés. Hazlo al revés, eso, así. Baja más, el 9, el 8, el 7, ahí está. Quiero, como le dije antes, que recuerde que cada aspecto de lo que vemos tiene que ver con lo que aquí Charlie me escondió, que dice codicia. Pero ¿qué es lo primero que menciona la Biblia? Dice en el verso número 7: no seáis pues idólatras. Mire, pongamos atención a esto. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a inconversos o a cristianos. ¿Sabe de qué es de lo primero que se ufana a un cristiano? Que ya no es idólatra. Y de hecho, ahora ya no es tan así. Ya no es tan así la práctica. Pero hermano, hace muchos años atrás, cuando una persona se convertía a Cristo, una de las primeras cosas que hacían los pastores, y yo no digo que esté bien ni mal, o sea, fue una forma de operar en circunstancias de esa naturaleza. Una de las primeras cosas que hacían los pastores, hermano, era ir a la casa del recién convertido. Bueno, vamos a ir con los diáconos o con los ancianos, a ver, a examinar su casa, a ver si tiene ídolos. Y entonces el recién convertido, como había entregado su vida a Cristo, corría y decía: es que este niñito me lo dejó mi abuelita, este lo voy a rescatar. Ya no se asusta de esas cosas, ¿verdad? Yo lo vi, hermano. Ay, pero si esto debe ser carísimo, mejor lo vendo. Y entraba el pastor, hermano, con martillo en mano. Las ayudas de la iglesia: saquen los ídolos. Y sacaban los ídolos, las imágenes, y cuadritos y toda cosita que había por ahí, al patio de la casa. Y ahí, en el nombre de Jesús, hermano, a martillazo limpio, a deshacer los ídolos. ¿Por qué a alguien que sale de los ídolos físicos el Señor le dice: no seas idólatra, si ya salió del paganismo? No sé si me doy a entender, hermano. Porque uno da por descontado. Y mire, los evangélicos somos así, hermano.
Es que nosotros ya no creemos en ídolos, nosotros ya no tenemos imágenes, y andamos pregonando esa cosa para convencer a los demás de que eso está mal. Y de hecho está mal hecho, pues, pero no hay que empezar por ahí. Hermano, ¿por qué a alguien que ya no tiene imágenes el Señor le sigue diciendo que no seas idólatra? Porque la peor idolatría, hermano, no es la idolatría de imágenes. La peor idolatría es la idolatría que no tiene imágenes. Y usted se preguntará, hermano, ¿y cómo hace uno para saber? Bueno, yo espero que esté, de hecho está sentado, espero que esté despierto y que se agarre de la orilla de la silla. Porque esto es serio. Esto es muy serio, lo que voy a decir ahora. Hermano, ¿cuál es la idolatría de la que nos debemos cuidar los que ya no tenemos imágenes? Porque el argumento es, dice allá en el libro del Éxodo, dijo el Señor, y no te harás imágenes. Aplicamos correctamente el principio y entonces nos deshacemos de las imágenes una vez nacidos a la fe por medio de Jesucristo, y así tiene que ser. Y entonces decimos, ya no tenemos imágenes, ya no somos idólatras. Y a esos que pensamos que no somos idólatras, remarco mucho la idea porque es importante. A los que pensamos que ya no somos idólatras, la palabra dice, no seas idólatra. Y entonces, ¿en qué quedamos? Quería que no tuviéramos imágenes y nos sigue diciendo idólatras. ¿Sabe qué es esa idolatría? ¿A quién tratas de agradar antes de agradar a Dios? ¿De quién esperas la aprobación antes de buscar la aprobación de Dios? ¿Con quién te interesa quedar bien antes de quedar bien con Dios? ¿Sabe, hermano, que Adán cometió una terrible idolatría sin tener imágenes? Y esa fue la razón por la que lo sacaron del huerto. Bueno, esa fue la razón para perder el huerto. La razón por la que lo sacaron fue otra. Pero, hermano, cuando Adán estaba solo, todo su tiempo era para Dios. Cuando él estuvo solo, en el sentido de no tener compañía, él hablaba con Dios, se comunicaba con Dios. Dice la Biblia que más o menos al fresco de la tarde, dice una versión, entre las 2 tardes, dice otra versión, más o menos está hablando entre las 3 y las 5 de la tarde nuestras, se dejaba sentir la presencia de Dios en el huerto. Adán percibía eso con sus sentidos espirituales, inmediatamente se aprestaba a hablar con Dios, porque el Señor había descendido para hablar con él. Pero cuando Adán tuvo pareja, el tiempo se le dividió y el corazón le quedó partido. Ahora está dividido entre hablar con Dios y hablar con su mujer. ¿Me explico? Y entonces su corazón se complicó. Y cuando su mujer llegó con el fruto en la mano a decirle, mira lo que Dios dijo no es tan cierto, lo comí y no me he muerto, le dijo el Señor, ¿por qué escuchaste la voz de tu mujer? ¿Es que acaso era pecado oírla hablar? No, yo le explico esto para no crear una idea equivocada. Porque usted no va a llegar a su casa hoy, los casados, a decir a su mujer, ya no me hablas. Y encontró un buen pretexto, ¿verdad? Es decir, ay, por fin la callé. Y con la Biblia. Y cuando ella diga, pero tengo mis derechos humanos, es decir, anda a preguntarle al pastor, él dijo que te callaras. No, yo no estoy diciendo eso. Hermanas tienen el derecho de hablar. Solo sea cuidadosa de lo que va a decir. Entonces fíjese, hermano, ¿sabe cuál fue el problema? Que Adán está así, mire. Aquí tiene la voz de Dios que le dijo, no comas del fruto de ese árbol. Aquí tiene la voz de su mujer diciéndole, come del fruto del árbol. Y él está, ¿quedo bien con Dios o quedo bien con mi mujer? ¿Agrado a Dios o agrado a mi mujer?
¿Quién fue su ídolo? Porque ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios. ¿Quién fue su ídolo? Su mujer. Prefirió agradar a su mujer aunque quedara mal con Dios. Y mire el resultado. Mire, hermano, las consecuencias. Por eso, hermano, uno debe entender por qué dice el Señor, ya no tienes imágenes, pero ya no seas idólatra. Y diciendo, pero Señor, ¿y en qué quedamos? Si ya destruimos todo. En algunos casos lo vendimos para sacar algún dinerito por ahí, pero ya no hay, sea cual sea el mecanismo, ya no hay. Y ahora, ¿por qué me sigues diciendo idólatra? ¿A quién tratas de agradar más que a Dios? Ese es el caso de Adán. Y entonces, hermano, más adelante viene la reprimenda y le dice a Dios, ¿por qué oíste la voz de tu mujer? Insisto, no era para decirle que no oigas a la mujer, es ¿por qué oíste la voz de tu mujer y preferiste quedar bien con ella que conmigo? Ahora va el hombre desnudo, hermano, pilucho dicen los chilenos, desnudo. ¿Y qué hacemos? Gracias a Dios no había más gente, hermano. Aunque estaban los animales con una inteligencia un poquito más desarrollada y tal vez así como ¡ah! Es decir, Eva, sería bueno que te pusieras vendas frías. ¿Me doy a entender, hermano? Y entonces ahora, descubiertos, la desobediencia de Adán desnudó a su mujer y los dos quedaron desnudos. Él desobedeció, la dejó sin cobertura espiritual. Ahora los dos fuera del huerto. A conocer, yo le decía ayer a los hermanos en el almuerzo de varones esto. Adán no conocía la escasez, léase la pobreza. Adán no conocía el dolor, léase la tristeza. Adán no conocía la enfermedad. Adán no conocía la muerte. Adán no conocía la vejez. Pero cuando salió del huerto, conoció la escasez. La primera noche que pasó fuera del huerto, hermano, no tenía nada de nada. Como algunos hermanos cuando llegan a su casa después del trabajo, ¿verdad? Dice, mira, gorda, ¿y qué hay para cenar? Dice, me vengo muriendo del hambre. Ay, vas a creer que no hay nada. Algunas otras son más audaces. Dice, ¿cómo qué te gustaría comer? Me gustaría tal o cual cosa. Y va al refri. Dice, no, fíjate que no hay. Conoció la escasez. Conoció el dolor, o sea, la tristeza. Conoció la muerte. Conoció la vejez. Ya cuando estuvo fuera del huerto. Quiero, hermano, que vea las consecuencias de nuestro padre Adán. Quiero que vea junto conmigo lo que dice la Biblia. Un mal ejemplo. Lo que no se debe hacer es lo que dice la Biblia. Por agradar a su mujer, quedó mal con Dios y, hermano, nos fastidió la vida a todos nosotros. Por supuesto, no le guardemos rencor a Adán. No le guardemos rencor, porque tarde o temprano lo vamos a conocer y le vamos a decir, Adán, qué largo se nos hizo el camino por tu culpa, hermano. Y entonces Adán, no, ya va a estar restaurado, ¿verdad? Ya está restaurado, de hecho. Va a decir, perdonen, hermano, no fui yo, fue ella. Puede dar una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Segunda idolatría, para el que ya no tiene imágenes, los hijos. El sumo sacerdote Elí ministraba en la casa del Señor. Y, hermano, el sumo sacerdote Elí veía la conducta irreverente de sus hijos y nunca los corrigió. Nunca les llamó la atención para que los nenes no se disgustaran, eran intocables.
Dice la Biblia, y los hijos de Elí se habían hecho hijos del diablo. Hermano, ¿qué temperamento tiene un hijo del diablo? Cuando el viejito intentaba llamarle la atención, gritaban más ellos, levantaban más ellos la voz. Y entonces hubo un momento en el que dijo Elí: ya, que hagan lo que quieran, ya estoy viejo, ya me cansé. Y los dejó en libertad, que ellos eligieran si agradaban a Dios o no agradaban a Dios. Perdone, papadito lindo y mamadita linda, pero a nuestros hijos no les toca decidir si agradan o no agradan a Dios. Eso lo inculcamos nosotros. Desechando toda malicia y falsedad, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Ministerios Roca Eterna presentó su programa Es Jesús, el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre,